¿Qué tal? Bienvenidos a Después de Horas, el espacio cultural de Vértigo TV. Mi nombre es Héctor González y hoy vamos a presentar una entrevista exclusiva con José Carreño Carlón, el director del Fondo de Cultura Económica. Carreño Carlón fue vocero del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Además, ha sido directivo de distintos medios nacionales y es parte de la Academia Mexicana de Comunicación. El nombramiento de Carreño Carlón suscitó una polémica entre distintos intelectuales, entre ellos Gabriel Said, quien lo calificó como un nombramiento desafortunado. Durante esta entrevista, escucharemos los lineamientos de la gestión de Carreño frente a la editorial del Estado. El próximo año, como sabemos, el fondo cumplirá 80 años y ya están preparando las celebraciones que coincidirán con efemérides relacionadas a Octavio Paz, José Revueltas, entre otros. Aquí nos dará los pormenores y los preparativos que está preparando la editorial. Vamos a la entrevista y regresamos más tarde. Es una institución que cumple 80 años este año, ahora cumplió 79. En los siguientes meses cumplirá 80, o sea que tiene una experiencia acumulada, tiene un capital humano, tiene un capital obviamente de mercado muy importante, tiene reconocimiento, tiene prestigio. Entonces, pues encontré una institución en marcha, en buena forma. Bueno, yo creo que sí es una institución que tiene una dinámica fuerte, autores que son parte del fondo, que son parte de la familia del fondo. Tiene también un mercado muy fiel, muy arraigado por muchos años. Siempre hay que hacer ajustes en las administraciones que se van renovando, y en ese sentido pues sí habrá que obviamente tratar de resolver algunos rezagos. Por ejemplo, la vocación del fondo de informar, de apoyar las carreras que iban surgiendo, pues así surgió, ¿no? Surgió asociado a la carrera de economía. No había libros para sustentar esa nueva disciplina. Bueno, pues ahí se nos ha ido el tiempo sin estar al día, ¿no? Es decir, vamos a hacer una serie de comunicación que no se había hecho a pesar de que la carrera ya tiene 50 años, o medio siglo. Entonces, este tipo de cosas sí, obviamente, tendremos que irlas resolviendo. Igual el funcionamiento de las formas de definir líneas editoriales, a lo mejor era muy claro al principio, ¿no? Era un fondo editorial para una carrera, y después fue creciendo a narrativa. Aquí nacieron los grandes autores, ¿no? Rulfo, Fuentes, Octavio Paz, más o menos en la misma época. Pero por otra parte, la definición de las políticas editoriales fueron cambiando por cada época, por cada director. Entonces, pues hubo crisis en ese sentido, una confrontación fuerte con el presidente Díaz Ordaz en tiempo de Arnaldo Orfila. Fue una política editorial progresista que tenía el fondo y que no conectaba bien con un periodo de gobierno conservador y represivo. Bueno, pues ahí vino una resaca enseguida de don Arnaldo, y luego pues necesidades de recuperar las políticas editoriales del fondo, ¿no? Ya para estas fechas, obviamente, en otro México, pues encontramos lo que hemos llamado capas geológicas, ¿no? De cada época, de cada dirección, y ahí quizás el esfuerzo mayor sea darle un sentido más institucional y menos vinculado a los rasgos
de cada gobierno o de cada director, ¿no? Es decir, que se encamine todo a un funcionamiento más con normas más claras de definición de políticas, definición de colecciones, selección de títulos, etc. Y en ese sentido, pues ha sido un esfuerzo estos 9 meses pues bastante fácil de llevar, porque muy fácilmente pudimos hacer una forma de trabajo muy colegiada, muy participativa, y el propio órgano de gobierno del Fondo de Cultura Económica lo hemos involucrado para redefinir las cosas que se han desdibujado, que necesitan algunos ajustes, ¿no? O sea, su gestión, digamos, que sea de redefinición. De alguna manera sí, es decir, redefinición en términos por un lado, pues recuperar los aspectos más permanentes de su vocación original, y por otro lado, pues adaptar estas definiciones a las nuevas realidades, desde las nuevas realidades sociales, culturales, políticas, hasta las tecnológicas, ¿no? Es decir, obviamente el énfasis que estamos dando al libro electrónico es parte de estas redefiniciones, ¿no? En 2010 teníamos 70 títulos en la plataforma digital, en el libro electrónico, en ebook, ¿no? Hoy en día tenemos 700, vamos a tener 1000 el próximo año. Entonces son redefiniciones en todos los campos, porque instituciones que no se actualizan, que no redefinen objetivos, funciones en relación con los cambios en el mercado, con los cambios culturales, con los cambios sociales, pues obviamente se rezaga. Y este es, digamos, una responsabilidad mayor en una institución como el Fondo de Cultura Económica, que se ha adaptado por 80 años a los cambios del mundo y del país, y bueno, pues ahora está obligado también a adaptarse y a redefinir sus formas de trabajo en la nueva época que se está viviendo, ¿no? La estrategia, digamos, en términos estrictos de lo que es la estrategia de querer saber a dónde queremos llegar, es así como se lo pongo en números. El catálogo histórico del fondo tiene 10,000 títulos, de los cuales como 5,000 están vivos en el mercado, ¿no? Los demás que han quedado ya en la historia, pero ahí están. Bueno, la idea es que si llegamos el año próximo a 1000 en el libro electrónico, meterle toda la intensidad a este esfuerzo para en muy poco tiempo, desde luego, antes de que termine este gobierno, los 5,000, es decir, no es nada, no es ninguna hazaña imposible. Si le digo que pasamos en 2 años y medio, 3, de 70 a 700, pasar de los 1000 que vamos a tener el año que entra a los 5,000 que están en el mercado. Al mismo tiempo, respecto al catálogo histórico, pues hay libros importantísimos, clásicos, que pues, o ya no se han vuelto a editar y están en algunas bibliotecas, pero que son de muy difícil acceso y que pueden ser, y que con frecuencia son buscados por investigadores o por gente curiosa simplemente. En ese sentido también la intención sería tener ese tipo de libros electrónicamente para que la consulta también sea más rápida, más barata, ¿no? Menos aparatosa, ¿no? Entonces es toda una estrategia pues que hace convivir el formato impreso con la plataforma digital. No pensamos que compitan una con otra, sino se complementen, ¿no? Es decir, con mucha frecuencia el que descarga un libro de la plataforma digital no lo compraría impreso, porque ya está en otros hábitos de leer en la pantalla, etc. Entonces, tampoco es que
que sea la plataforma digital en detrimento, ¿no? O en perjuicio del libro objeto, del libro impreso, ¿no? Bueno, yo leo en los dos. Obviamente disfruto mucho los libros impresos. Soy de una generación que goza con un libro impreso, pero me he adaptado con mucha facilidad a leer mucho en pantalla, ¿no? Lo mismo libros que documentos para ser publicados, en fin, porque digamos ya estoy en una generación intermedia, pero de todas maneras más más convencido de que no riñen, digamos, ¿no? Las dos formas de lectura ni las dos formas de oferta de lectura, ¿no? Bueno, en Estados Unidos fue un boom muy rápido, se creció la demanda del libro electrónico, pero se estancó por ahí en un 30% de la venta general de libros, 30-35%. En México quizás ha sido más lento, no fue un disparo así como el de Estados Unidos, pero sostenido. Cada vez tenemos más producción, desde luego, y más demanda de lectura y de descargas. Hay autores, por ejemplo, en lengua española, que pues ya se puede encontrar toda su obra, ¿no? Autores de alta lectura, John le Carré, el famoso novelista de espionaje. Bueno, pues ya pues usted lo pone y puede bajar hasta el último libro traducido al español y en la plataforma digital, ¿no? En lugar de encargarlo, en lugar de andarlo buscando para completarlo. Entonces, en ese sentido, también el público en habla hispana está creciendo mucho. Ahora viene Amazon a instalarse en México, ya llegó, ya hasta instalarse especialmente para el mercado de habla hispana. Pues yo creo que esto también va a contribuir a que se acelere más ese proceso. Tiene que estar asociado a que el acceso al mundo digital pues sea más económico, de buena calidad, etcétera. Y si esto coincide con los cambios que se están dando en México para tener un servicio de telecomunicaciones más accesible, pues yo creo que es muy previsible un disparo importante en los próximos años en el consumo de productos digitales para la lectura, ¿no? Sí, las famosas apps, las aplicaciones, ¿no? Ya estamos ahí explorando un camino muy interesante con las aplicaciones tanto para la literatura infantil y juvenil como para esa otra gran necesidad de fomento, que es los libros científicos y técnicos de divulgación científica, ¿no? Es decir, para jóvenes, niños incluso, hacer más accesible, que tomen más gusto por explorar la literatura científica, en fin. Yo estimamos que las apps, las aplicaciones, estas formas interactivas de acceso a estos materiales pueden ser de lo más útiles, y ahí también estamos trabajando con mucha seriedad, ¿no? Bueno, yo creo que la gran responsabilidad de una editorial del Estado mexicano en general es esa, es decir, hacer accesibles al mercado y al público mexicano y latinoamericano, porque tiene una vocación hispanoamericana, iberoamericana, el Fondo de Cultura Económica, pues lo más los materiales de difusión del conocimiento más actuales, más importantes para la formación de sus públicos, ¿no? Es primer punto. Segundo punto de su misión,
bueno, pues contribuir al fomento de la lectura, al fomento, al desarrollo de escritores, diseñadores, ¿no? Eso es también muy importante como función del fondo. Otra, y también de lo más interesante hoy en día, es la concurrencia a un mercado que pues, nos interesa que crezca, ¿no? Es decir, la concurrencia a los esfuerzos de otras editoriales privadas, incluso de otros países en habla hispana, complementarnos. Es decir, hoy en día, por poner un ejemplo, hay una retracción de la oferta de la industria editorial española por su propia crisis. Y bueno, yo creo que ahí también, dentro de esta misión del fondo, está la de aprovechar las oportunidades, las ventanas de oportunidad, para pues que no se generen vacíos en la oferta editorial en lengua hispana, y por lo tanto el fondo está trabajando muy activamente para mantener la presencia de su oferta en el mundo iberoamericano, ¿no? Y luego, oportunidad también de tipo cultural, ¿no? Es decir, de generar o de fortalecer estos vasos comunicantes entre los creadores de cultura y de conocimiento en nuestra región. Hoy es muy vasta la región, es muy variada, es muy diversa. Hacía una reflexión un escritor argentino. Pues, hoy en día hace falta mucho este esfuerzo del Fondo de Cultura Económica y de otras instituciones de aproximación, de acercamiento de sus escritores, pero sobre todo de sus obras, porque él mismo decía la reflexión, bueno, los escritores latinoamericanos viajan mucho, pero no viajan sus libros, ¿no? Es decir, algunos son como de estrellas de rock, del Star System, ¿no? Llegan y se presentan en las ferias del libro y todo, y se van y ya no quedaron libros de ellos, ¿no? Entonces, ahí el esfuerzo importantísimo del fondo será eso, hacer estos convenios con editoriales de estos países, con centros de cultura de todos los países, el recurrir desde luego a las plataformas digitales, pues si no pueden viajar mucho las toneladas de papel, bueno, pues entonces también se puede enviar el material electrónicamente e imprimirlo en su lugar. Es decir, todas esas cosas que ya se hacen, hacerlas más sistemáticamente para que cumplir mejor en estos nuevos tiempos las funciones del fondo, ¿no? Es muy importante la red de librerías que tiene el fondo y el proyecto de acrecentarlos y hacer estos centros culturales tipo el de Rosario Castellanos con las proporciones de cada lugar, ¿no? Fomentar más estas actividades de fomento en las demás librerías. Vamos a remodelar la Octavio Paz, ¿no? en dos etapas, y para que se tenga también más sistemáticamente estas funciones de divulgación, de generación de nuevos públicos. Ahí hay anécdotas muy bonitas y enternecedoras de niños de las zonas en las que se encuentran nuestros centros culturales, que ya, pues como los niños, como ir al cine o al circo, dicen quiero ir a la librería, porque son lugares gratos tenemos cuentacuentos, este tipo de cosas. Y con motivo del aniversario vamos a abrir 5 nuevas librerías. Entonces es también toda una estrategia muy vinculada a las funciones estas de generar nuevos públicos, de fomentar pues el consumo cultural, la interacción con autores, con presentaciones, para, digamos, pues también cerrar la brecha ahí de lo que usted decía, de una población que históricamente ha tenido bajos índices de lectura, ¿no? Pero tenemos que atender estas zonas marginadas. Por ejemplo, tenemos la librería Elena Poniatowska en Ciudad de Nezahualcóyotl, que no vende tanto, lamentablemente, pero tenemos que sostenerla apostando a una inversión social
en que esa librería se desarrolle, termine siendo también un centro de encuentro de jóvenes, llevar más escritores ahí a promover, y con eso pues a contribuir a estas necesidades de reconstrucción del tejido social en las zonas más vulnerables, ¿no? Entonces ahí el reto es ese también, ¿no? Es decir, ir a los lugares a donde no hay una demanda, pero que hay que construirla, que hay que generarla como parte de la función del Estado, ¿no? De elevar los niveles y la calidad de la vida en todos los campos, incluyendo en el campo cultural, ¿no? Sí, hemos estado muy vinculados a Conaculta en ese esfuerzo, ¿no? Ellos a su vez tienen su propia, Conaculta tiene también su red de librerías de Educal, y ahí estamos haciendo un esfuerzo de integrar precisamente los esfuerzos de todo el Estado, ¿no? En materia cultural. La mayor parte, ¿no? Es decir, de eso alrededor del 60-65% es producción, derechos de los autores, traducciones, todo el proceso editorial. Y las otras actividades tienen que ver con la promoción, con las librerías mismas, ¿no? Que tienen también su presupuesto y sus ingresos propios también en muchos casos, ¿no? Bueno, ahí obviamente la forma de celebrar de una editorial es hacer libros. Entonces las ediciones estas, las de Octavio Paz, cada día se agregan más ideas, ¿no? Es decir, hay estas ideas ya básicas de las obras completas en una edición más bonita, más accesible, cada tomo por tomo. Estuvimos revisando hoy las portadas, eso va a quedar una cosa muy atractiva. Recuperación de estas columnas de Octavio Paz, letras, letillas, letrones, que se quedaron en la revista Plural y que sí, es todo un registro de la vida pública, pues nada menos que en la pluma de nuestro premio Nobel. Iconografías, en fin, introducciones como la de Alberto Ruiz Sánchez. En el caso de Octavio Paz, desde luego vamos a remodelar la librería, en fin, organizar muchos actos de lecturas, de análisis, en fin. En el caso de Efraín Huerta, pues también su obra poética, más los poemínimos para jóvenes, ¿no? Los poemínimos, ustedes son muy jóvenes, pero eran una lectura muy grata en los años 60, 70, ¿no? Con mucha malicia, ¿no? De Efraín. En los años 60, pues él pertenecía a una generación muy vinculada a la izquierda, amigo de Revueltas. Por un lado, Revueltas estaba en la cárcel después del 68, entre muchos ingresos a la cárcel de este gran escritor y luchador político. Pero también tenía Efraín amigos de la izquierda, pero en el gobierno, o en el PRI, o en el Congreso. Y hay un poemínimo genial que dice: a mis amigos de izquierda no los puedo comprender. Unos están en la cárcel y otros en el poder. Muy actual. Es muy actual. Por eso esa colección de poemínimos para jóvenes va a ser, creo que yo, un hitazo, ¿no? Los errores, que es la novela precisamente del 64, de la gran crisis de la izquierda. Es una novela muy autocrítica, pero también muy compasiva, un retrato bastante descarnado de la vida política y social de la Ciudad de México, de sus prisiones, a las que conocía bastante, ¿no? Las biografías de los líderes comunistas, con todos sus desgarramientos y todas sus contradicciones. Es una gran novela que yo creo que vale la pena recuperarla con un aparato crítico que le dé contexto y que pues también lo familiarice con las nuevas generaciones, ¿no?
Hoy en día no hay nombramiento que no se salve, ni el del Papa, ¿no? De recelos, críticas. Y yo creo que finalmente las críticas sirven, ¿no? Es decir, sirven de orientación, de guía, hasta de advertencia para que toda la persona que tenga un cargo público, que por lo mismo está expuesta al seguimiento de la opinión pública, pues debe utilizar eso para ajustar su conducta pública a los cánones, a las funciones, a la misión, a la rendición de cuentas, a la transparencia, de tal manera que me tranquiliza mucho tener las críticas que he tenido también. Pero a veces ahí pesa, ¿no? Pues sí, yo creo que todas pesan, ¿no? Unas pueden pesar más que otras, pero todas son respetables y todas son atendibles, ¿no? También parte del equipo de editores del fondo. ¿Por qué? Pues siempre hay cambios, ¿no? Es decir, aquí la idea fue un cambio más de cruce de caminos generacional, ¿no? Hice nombramientos, juvenecer algunas zonas, ¿no? Y que a su vez generan otros cambios, ¿no? Entonces, yo creo que pues, tenemos una institución en el fondo que es Martí Solero, es un gran editor, un gran poeta, que dejó la gerencia editorial precisamente para pasar a concentrarse en todas las ediciones del aniversario, vamos a hacerle un gran homenaje también. Él también cumple 80 años igual que el fondo, y en su lugar pues dimos un salto generacional, ¿no? Para recibir otras visiones a partir de la valoración de los patriarcas, digamos, de la edición en México, que se han concentrado en el fondo por muchos años, por muchas décadas, pues también aprovechar el impulso, las nuevas visiones de las nuevas generaciones. Entonces hemos logrado ahí un equilibrio interesante que ha conllevado, por supuesto, los cambios. Al hacer un cambio en una cabeza directiva, pues luego deriva en otros cambios, ¿no? Pues una gestión lo más ajustada a estas visiones y concepciones y vocaciones originales del fondo, de servir al desarrollo ya del conocimiento en las aulas universitarias, fomentar la lectura en las nuevas generaciones, en los niños, en los jóvenes, y sobre todo, pues yo creo que la recordación de todos los que están con alguna función, alguna responsabilidad pública hoy, es el de reformular las instituciones con vistas al futuro, ¿no? A los cambios que ya están, y bueno, pues obviamente hay que atender cambios tecnológicos, cambios de visión, cambios en muchos sentidos de paradigmas, ¿no? Y yo creo que esa es la responsabilidad de cualquiera que tiene una función pública hoy en día. ¿Contarán con un presupuesto para los 80? Por ahora no, por ahora, como vamos a hacer libros, básicamente, bueno, pues es parte de lo que hacemos cada año. Cualquier erogación adicional la vamos a ver con nuestros órganos sectoriales, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, Conaculta, y pues por ahora hemos recibido un apoyo muy importante de estas dos instituciones, de tal manera que pensamos que con eso podemos librar bien los aniversarios. Muchas gracias. Al contrario, Héctor. Bueno, pues ahí estuvo la entrevista con José Carreño Carlón. Lo escuchamos responder a los cuestionamientos de intelectuales como Gabriel Said, de los que hablamos al principio del programa. Lo escuchamos hablar sobre las conmemoraciones y algunas partes interesantes sobre lo que esperan, o sobre los objetivos, mejor dicho, relacionados al libro electrónico. Bueno, esto es todo por hoy. Me despido. Mi nombre es Héctor González y esto fue Después de Horas. Hasta la próxima.